Dando comienzo a la unidad 3 del programa, vamos a empezar con una de las instituciones fundamentales del derecho romano, como lo es el régimen de la capacidad jurídica. Por capacidad jurídica, ustedes ya lo saben, entendemos la posibilidad, la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. En el derecho moderno, eso es sinónimo de ser persona, es decir, el principio, la regla en el derecho moderno es que es persona todo individuo de la especie humana por el mero hecho de pertenecer a la misma. Así surge el artículo 21 del Código Civil, que lo establece a texto expreso en el primer inciso del artículo 21. No era así en Roma, no era de este modo en el derecho antiguo, donde en realidad la condición de persona, la condición de sujeto de derecho era excepcional y estaba además supeditada a la posesión de determinadas características, cualidades o requisitos. En el caso del derecho romano, para ser sujeto de derecho, para ser persona, se requería acumulativamente tener tres condiciones: ser libre, ciudadano romano y jefe de familia, es decir, cabeza de familia, pater familias. Los romanos le llamaban a cada una de estas situaciones status, es decir, que el estatus de libre era el denominado status libertatis, el estatus o la condición de ciudadano era el denominado status civitatis, y la cualidad o condición de ser jefe de familia era el status familiae, que se pronuncia familie. Vamos por el primero, el status libertatis. Según uno de los juristas romanos más importantes, el hecho de ser libre implicaba la posibilidad de cada persona de hacer lo que le plazca. Es decir, la condición de libre implicaba la capacidad de hacer lo que quisiera. Por oposición, no tenían el status libertatis, no eran libres los esclavos. La sociedad romana, como buena parte de las sociedades antiguas y hasta bien entrada la modernidad, porque la esclavitud se suprimió en algunos países ya finalizando el siglo XIX, la sociedad romana se estructuró en torno a dos grandes categorías: los libres y los esclavos. Los esclavos básicamente eran aquellos que constituían la fuerza de trabajo, y para tener capacidad obviamente era necesario no ser un esclavo. La condición de esclavo era un obstáculo, un impedimento absoluto como para poder llegar a tener capacidad jurídica. Se era esclavo en Roma por nacimiento, normalmente esta era una de las grandes fuentes, es decir, la regla era que de una madre esclava nacían hijos esclavos, apreciando la situación al momento del parto, al momento del nacimiento. Y también estaban los esclavos que se constituían tales por un hecho posterior, por ejemplo, la esclavitud por una acción de guerra o el resultado de una condena penal. Se condenaba a un determinado individuo a la pena de esclavitud, o por el hecho de tener deudas. Durante mucho tiempo en Roma existió la esclavitud por deudas, algo que finalmente fue abolido. Lo cierto es que, por oposición, los que no eran esclavos eran libres. Y el hecho de ser libre por sí solo no determinaba la plena capacidad, sino que era necesario también, además de libre, ser ciudadano romano. Pasamos entonces al segundo status, que era el status civitatis, la condición, la cualidad de ser ciudadano romano. Lo cual era muy importante porque en principio el derecho romano era algo para los romanos y de aplicación exclusiva entre ellos. Con el correr de los siglos y fundamentalmente con la aparición del pretor, sobre todo en la modalidad del pretor peregrino encargado de los asuntos que vinculaban a los romanos con los extranjeros, fue abriéndose el campo del derecho romano a otros sujetos. Pero lo cierto es que durante mucho tiempo la condición de ciudadano romano era absolutamente excluyente para la capacidad. Un ciudadano romano tenía dos grandes niveles o dos grandes planos de derechos. Por un lado estaban los derechos públicos y por otro los derechos privados. Los derechos públicos eran básicamente dos: el derecho conocido como ius suffragi, el derecho de votar en los comicios o ser votado
en esos comicios. Recuerden que Roma nunca llegó a ser una democracia en el sentido ateniense del término. Roma estuvo muy lejos de eso. Sí se constituyó como república, pero no como una democracia en el sentido ateniense, y mucho menos en el sentido moderno del término. Pero ciertos mecanismos de participación existieron, y uno de esos mecanismos fue justamente el de los comicios. Por eso es que hoy todavía se habla en forma un poco metafórica cuando hay una elección. Se dice el último domingo del mes de octubre serán los comicios generales. En realidad estamos hablando de las elecciones generales, lo cual no concuerda exactamente con el sentido que tenía el término en Roma. Los comicios entonces eran para los ciudadanos, y el hecho de poder participar como elector o elegible en ellos era el llamado ius suffragii. El otro de los derechos públicos era el denominado ius honorum, que consistía básicamente en el derecho de formar parte de las legiones romanas, es decir, las expediciones de conquista, ser parte del ejército romano en su posición más privilegiada, porque el ejército también se nutría de los esclavos, que eran los que normalmente iban a las posiciones más riesgosas y con mayor cantidad de bajas. Las legiones eran únicamente para los ciudadanos. El ius honorum también daba la posibilidad de participar en la llamada carrera de los honores, es decir, la posibilidad de ir desempeñando sucesivamente magistraturas públicas cada vez con mayor nivel de responsabilidad, en algo que podría en cierta forma asimilarse hoy a lo que es la carrera política, que generalmente comienza en los cargos de menor jerarquía y va sucesivamente generando la posibilidad de acceder a mayores niveles de decisión. Ius suffragii y ius honorum eran entonces los dos derechos públicos que tenían los ciudadanos romanos. Los otros eran los llamados derechos privados, que eran tres. En primer lugar, el llamado ius commercium, como si fuera comercio, pero terminado en commercium, que era el derecho de poder comprar, vender, es decir, adquirir y enajenar bienes. No solamente ejercer el comercio, porque cuando se habla de ius commercium muchas veces se identifica solamente con la aptitud para comerciar. Naturalmente, quien tenía el ius commercium podía desarrollar habitualmente y profesionalmente las operaciones de comercio, pero el ius commercium era un concepto más amplio que refería a la posibilidad de negociar, es decir, adquirir o enajenar bienes muebles o inmuebles. El segundo de los derechos privados era el denominado ius connubium, que era el derecho de contraer justas nupcias, es decir, el derecho a contraer matrimonio. El matrimonio era algo reservado para los ciudadanos romanos, por lo tanto, quienes no fueran romanos no podían contraer matrimonio, sino que les quedaba en todo caso la posibilidad de otro tipo de uniones como el concubinato. El concubinato hoy se ha ido igualando en derechos al matrimonio, pero esta es una tendencia legislativa absolutamente reciente, de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI. En Roma, en cambio, el concubinato era algo disvalorado, era algo mal visto socialmente, y las justas nupcias, el derecho a contraer matrimonio, era solo una opción de los romanos. Lo que tenía una consecuencia muy importante, porque solo podían ser hijos legítimos los concebidos y nacidos durante el matrimonio. Es decir, que el derecho a contraer matrimonio era importante no solo por el hecho del matrimonio en sí, sino por su consecuencia, la filiación, es decir, la posibilidad de procrear hijos legítimos, a los que se les reconocía la plenitud de derechos. Y finalmente, el tercero de los derechos privados era el llamado legis actio, el derecho a la acción, la posibilidad de reclamar justicia frente a un magistrado romano. Es decir, el derecho a la acción que hoy lo tiene cualquier persona, el hecho de ir ante un juez, una autoridad judicial y solicitar el amparo de un determinado derecho, el reconocimiento de un derecho, en Roma era algo muy limitado que solamente lo podían hacer los ciudadanos romanos. De modo tal entonces que los ciudadanos tenían los derechos públicos, ius suffragii, ius honorum, y los derechos privados que eran el ius commercium, el ius connubium y el legis actio. Finalmente nos queda el tercero, el último de los status, que era el llamado status familiae, se escribe familiae, pero que implicaba no solo pertenecer a una de las familias tradicionales romanas, sino ser también jefe o cabeza de familia, una posición únicamente
reservada para el llamado pater familias, que era el jefe del hogar, el que tenía todos los derechos sobre los que estaban sometidos a su autoridad y por lo tanto era el jefe del hogar, el jefe de la religión familiar, del culto familiar. No se olviden que al igual que la familia griega, la familia romana inicialmente fue una comunidad de culto a los antepasados y luego con el correr de los siglos se fue transformando en una comunidad de sangre hasta ser algo muy parecido a lo que hoy es la familia, que es la comunidad de aquellos que descienden o que tienen un tronco en común y aquellos que sin descender son incorporados a la familia mediante institutos como la adopción. En Roma, en principio, la familia era básicamente una unidad de culto a los antepasados. La familia era el conjunto de las personas que se suponía que descendían de un antepasado común al que se le rendía culto familiar. Y el encargado de mantener vivo ese culto, de mantener viva esa llama, literalmente, porque había un fuego en el hogar que tenía que ser alimentado permanentemente, era el pater familias. Y no alimentar ese culto era gravísimo, algo así como la peor de la irresponsabilidad que podía tener un pater familias. Para ser persona, para ser sujeto de derecho, entonces era necesario, por un lado, ser libre, ser ciudadano y a su vez participar, es decir, estar inmerso en una familia romana, pero no bastaba solo con el hecho de pertenecer, sino que era necesario también ser algo así como el vértice de esa pirámide que era la organización familiar romana, el jefe o cabeza de familia que era el pater familias. Dentro de la familia romana, dentro de esta organización claramente piramidal, había un centro de autoridad, pater familias, y los que estaban subordinados a él, la esposa, los hijos adoptivos y otras personas que pudieran ser incorporadas a la familia. Los esclavos no eran parte de la familia porque los esclavos eran considerados bienes, no eran personas. Entonces, dentro de ese grupo complejo, dentro de la familia, existían dos niveles o dos posiciones. Por un lado estaba el llamado sui iuris. Sui iuris quiere decir único en derecho. Y era el pater familias, quien no tenía por encima de él nadie que ejerciera una potestad, que ejerciera un poder doméstico sobre él. Por debajo de él, sui iuris, pater familias, estaban los llamados alieni iuris, que eran aquellos que tenían alienados sus derechos en favor del pater, los hijos de familia, la esposa, etc. Entonces, resumiendo, para poseer el status familiae completo, era necesario ser sui iuris, no tener a nadie por encima que ejerciera una potestad. La capacidad, entonces, era para algunos pocos, para los que tenían esa condición acumulativa de libres ciudadanos y paterfamilias, los que no tenían grados intermedios de capacidad. Eran libres pero no eran ciudadanos, o eran libres y ciudadanos pero eran hijos de familia. Entonces, por no ser cabeza o jefe de familia, no tenían plenos derechos, por ejemplo, desde el punto de vista patrimonial. A su vez, el régimen de la capacidad era variable, es decir, que, por ejemplo, en aumento, un hijo de familia, si moría el pater, y él a su vez tenía hijos, se transformaba en el pater familias de su núcleo familiar. Entonces, él dejaba de ser alieni iuris para pasar a ser sui iuris. Había allí un claro aumento de la capacidad. En sentido contrario, también se podía dar que alguien que tuviera una capacidad más grande la perdiera. La pérdida o reducción parcial o total de la capacidad era lo que se llamaba capitis diminutio. Las reducciones de la capacidad, que eran de tres tipos, y con esto terminamos. Por un lado estaba la capiti diminutio máxima, que era la pérdida de la libertad, cuando alguien se transformaba en esclavo. Luego estaban las capitis diminutio intermedias, que era cuando, por ejemplo, alguien perdía el estatus de ciudadano. Sería el caso de aquel que fuera condenado por una sentencia a la pérdida de la ciudadanía. Entonces, seguía siendo libre, pero dejaba de ser ciudadano. Y después estaban las capiti diminutio mínimas, que eran las modificaciones dentro del status familia, como por ejemplo, el que siendo pater familias dejaba de serlo por deudas o por otra razón y quedaba en una posición de alieni iuris de otro pater familias que lo recogía para evitarle la esclavitud. De este modo, había una reducción de la capacidad. Con esto entonces tenemos una síntesis del Instituto de la Capacidad en el Derecho Romano.